Iglesia Cristiana Siempre en Victoria, con su pastor Carlos Gutiérrez. Estudios bíblicos, temas de actualidad, devocionales, enseñanzas, todo lo que necesitas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, muy buenas noches, un gusto poderles saludar, un gusto y un honor poder compartir palabra del Señor esta noche con todos ustedes. De verdad que uno siente esa alegría, ese gozo en el corazón de saber que Dios, sin nosotros merecerlo, sin yo merecerlo, puedo traer un mensaje, puedo traer, hermano, una palabra de parte de Dios. Y lo que vamos a hablar hoy es sobre la humildad. Estuvimos hablando con el hermano Fernando hace como unas 4 semanas atrás y hablamos, se salió ese tema de la humildad y bueno, entonces se quedó como ese proyecto para poder hoy traer esa palabra. Y yo le voy a pedir al Señor que sea ministrando nuestras vidas, que sea hablando a nuestros corazones, que el Señor hable a través de mi boca y que esta palabra sea dando fruto en cada una de nuestras vidas para su honra, para su gloria, para la exaltación de su nombre. Amén y amén. Amados hermanos, les invito a abrir sus Biblias allí en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice la palabra del Señor: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre, de paciencia. Amén. Vamos a mirar algo sobre la humildad, y el tema, pues, la humildad es un fruto que da fruto. No se te olvide esto, la humildad es un fruto que da fruto. Y cuando yo leía este pasaje aquí en la carta a los Colosenses, veía que cuando Pablo escribió esta carta, y específicamente en este versículo, habla de vestirse, ¿no? Entonces vemos que la humildad es una vestimenta que nosotros tenemos que tener, es una vestidura que nosotros debemos tener como hijos de Dios. Nosotros tenemos que reconocer que nosotros somos nuevas criaturas, que nosotros hemos cambiado, nos ha sacado el Señor de las tinieblas a la luz y que ya no somos parte de este mundo. Pero a veces en nuestras vestiduras, en esas vestiduras espirituales, en esa vestidura de nuestro carácter, en esa vestidura que tenemos en las relaciones interpersonales, sea dentro o fuera de la iglesia, a veces parece que no tuviéramos vestiduras o que nos las cambiáramos, digo yo, nos las cambiáramos dependiendo el momento y el lugar. Nosotros tenemos que ver que la humildad es bíblica. A veces nos centramos en muchas cosas bíblicas, pero el Señor es claro, dice que haciendo lo uno sin dejar de hacer lo otro, ¿no? Entonces nos preocupamos por cosas que lógicamente son importantes y son parte de nuestra vida cristiana, como dejar la idolatría, como dejar la fornicación, dejar el adulterio, bueno, llevar una vida santa, pero se nos olvida que dentro de la vestidura cristiana está la humildad. Y la palabra de Dios nos describe esa humildad allí en esa carta a los Colosenses como una palabra que lo que nos quiere demostrar es el morir a nuestro ego. Es esa humillación, eso que nosotros debemos tener de muerte hacia lo que nosotros tenemos en nuestro carácter. Nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, nos dejamos llevar por nuestro carácter muchas veces y no tenemos como ese deseo y ese anhelo de tener esa muerte al ego, esa muerte al yo, esa muerte a la vanidad, a la vanagloria. Y nosotros tenemos que tener esa humildad de corazón, de tal manera que no sea simplemente una conducta externa, sino que sea algo interno. ¿A qué voy yo? Que a veces nosotros, y la mayoría de las personas, y esto no lo podemos negar, utilizamos
máscaras, utilizamos vestiduras dependiendo de dónde estamos. Yo le digo a la gente en la iglesia, acá en la iglesia todos somos pues muy juiciosos, todos somos muy santos, ¿no? Decimos amén, quien vive, Cristo y a su nombre, gloria. Y si uno dice, ¿quién reprende al diablo? Todos dicen yo, ¿no? Pero la cuestión es en la casa, en las relaciones con los demás, somos igual de amorosos, tiernos, que cuando estamos en un culto. Nosotros tenemos que reflejar lo que está en nuestro interior, y la humildad no es una cuestión externa. A veces la gente piensa que la humildad es la forma en cómo me visto, la forma en cómo hablo, la forma en que puedo fingir con alguien, pero no, la verdad es que la humildad viene de la parte de dentro de nuestro corazón hacia los demás, porque es en la humildad básicamente donde nosotros podemos demostrar el amor de Dios hacia los demás. Nosotros somos seres sociales y entonces a veces se nos olvida esa parte de la humildad porque decimos, bueno, yo ya no soy del mundo, y entonces comenzamos a mirar a la gente de una manera diferente, ¿no? A los de la iglesia los miro de una manera diferente, pero a la gente del mundo la miro de una manera totalmente en desacuerdo con la palabra, los miramos sin amor, los miramos sin respeto, olvidándonos de dónde nos ha sacado el Señor. Dios nos sacó, hermano, de nuestros delitos, de nuestros pecados, nos sacó de la tiniebla, la luz, hermano. Y cuando llegamos a los pies de Cristo y muchas veces cuando ya empezamos a servir, hay muchos ministros, hermano, que les olvida de dónde salió el Señor y ya no están por encima del bien y del mal. Y creemos que como ya estamos lavados con la sangre de Cristo, entonces ahora tenemos una toga y un martillo para poder juzgar, recriminar, condenar a los demás, olvidándonos que nosotros fuimos parte de esa vida pecaminosa. Y la humildad está en eso, en poder reconocer quiénes fuimos nosotros, quiénes somos nosotros, qué tenemos nosotros. La humildad tiene que comenzar a obrar en nosotros, no como una apariencia, sino como una forma de vida. Escucha esto, la humildad debe ser una forma de vida, no una apariencia. Existen personas que pueden tener apariencia de humildad. Hay gente que piensa que una persona pobre es humilde, ¿no? Yo he conocido gente pobre, he conocido gente pobre orgullosa, gente pobre que no se le puede decir nada, y he conocido gente rica muy sencilla. Entonces, aquí no está en la pobreza, no está en la riqueza, sino en lo que está en nuestro corazón. Existen personas que pueden tener apariencia de humildad, pero realmente su corazón está lleno de orgullo, está lleno de arrogancia. Y nuestro Señor Jesucristo mismo nos dice que son los pobres de espíritu los que podrán entrar al reino de los cielos. En Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 3, dice la palabra del Señor: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué es ser pobre de espíritu? Dejar a un lado el orgullo, dejar a un lado la arrogancia, morir a nuestro yo y verdaderamente comenzar a no tener una vida de apariencia, sino una vida verdaderamente en ejercicio, en humildad. Porque, hermano, cuando el Señor Jesucristo dice que seamos pobres de espíritu, lo que nos está diciendo es que tenemos que admitir que espiritualmente estamos arruinados. Por favor, escucha esto. Cuando nosotros somos pobres de espíritu, podemos reconocerle al Señor: Señor, yo estoy arruinado espiritualmente, yo tengo pecado, yo estoy mal. Mira que este es un punto interesante. Nosotros tenemos que ver que para poder tener una relación con Cristo, tenemos que tener una humildad con Cristo. Y acá yo voy a decir algo y me disculpa, hermano, si de pronto suena feo, pero somos humildes ante Cristo, pero somos altivos con el vecino. Somos humildes con Cristo, pero somos altivos con el ujier. Somos altivos, hermano, con la gente, pero cuando estamos ante el Señor, ahí jugamos, y perdón la expresión, pero jugamos a ser humildes. En cosas sencillas, yo me pongo a pensar, hermano, cómo nosotros podemos mostrar la humildad. La humildad en reconocer en otros su trabajo, en reconocer a otros sus méritos. La humildad de dar un gracias, de pedir un favor. Hay una canción, hermano, que es una poesía con música. Me gusta, el cantante dice: mi pueblo es pequeñito como el de Jesús de Nazaret. Mucha tierra, mucha piedra, y donde aún se acostumbra a saludar: buenos días, buenos días. A veces, hermano, la falta de humildad no nos permite saludar a nadie.
no tenemos empatía con los demás, no somos capaces de dar las gracias. Llegamos a un sitio, hermano, un restaurante, y muchas veces las personas ven que la persona que atiende, ese mesero, el portero, hermano, fueran como esclavos que no merecen un saludo, no merecen un respeto, y ahí no está el amor de Dios. No podemos jugar a ser humildes delante del Señor cuando somos altivos con nuestros hermanos, con nuestra familia, con la gente que nos rodea. El amor de Dios y la forma y la manera en que Jesucristo nos expresa el amor es la forma en que nosotros también debemos expresarlo hacia los demás. La humildad no es una apariencia, la verdad, la humildad es una forma de vida. Entonces, hermano, eso de que pensar que todo pobre es humilde y que todo rico es altivo es una mentira muy grande, porque hay gente que es pobre pero es altiva, y hay gente que es rica pero se ha humillado delante del Señor. Entonces, comencemos a vestirnos, a dejar que el Señor, 2 Corintios 5:17, nos dice claramente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hermano, en el mundo éramos orgullosos, en el mundo éramos altivos, hermano, pero en Cristo las cosas son diferentes. Sabes que a veces, yo sé que les ha pasado a muchos de ustedes, eh, hermano, yo le pido al Señor que yo no ofenda a nadie con lo que voy a decir, pero a veces nos encontramos entre ministros, y el pastor lo primero que le pregunta al otro: bueno, y cuénteme ya cuántas personas tiene la iglesia, ¿no? Es una pregunta como, no sé, como diciendo, bueno, ¿y cuántas ventas llevas en tu empresa? ¿Cuántas cosas, cuántos ingresos has tenido al mes? Yo creo que a veces ese tipo de preguntas, ¿cuántas personas tienes en la iglesia? Eso, o para sentirme más grande o para ver qué tan pequeño soy ante esa persona. Acá no importa cuántas personas están en la iglesia, sino qué calidad de doctrina tenemos, qué calidad de humildad y de amor tenemos hacia los demás, de tal manera que los resultados del poder de Dios se den en la vida. Nos dejamos llevar por altiveces. En los ministerios nos dejamos llevar a veces y nos dejamos asombrar por las cosas materiales. Y a veces no somos humildes cuando el Señor comienza a darnos bendición en el ministerio. A veces somos humildes cuando estamos con 3, 4 personas, pero cuando la iglesia empieza a crecer debemos tener cuidado, hermano, de no caer allí en los orgullos y en las vanaglorias. Al fin y al cabo, las almas, todas las almas son del Señor. Entonces, tengamos cuidado, hermano, de no caer en esa trampa que nos produce el corazón, en esa trampa que nos produce, hermano, nuestra vida. Mientras pensaba yo en humildad, yo veía dos hombres, hermano, que son un ejemplo claro del humilde y el que no es humilde, aún en el extremo. Hay gente que aún en el extremo más grande no quebranta su ser para tener humildad hacia los demás. Y son los dos ladrones que estaban allí en la cruz también, cada uno al lado de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes conocen bien la historia allí en Lucas capítulo 23, versículo 39. Dice la palabra de Dios, si quieres abrir tu Biblia ahí en Lucas 23, 39, dice: y uno de los malhechores, me gusta esto, uno de los malhechores, eran dos, ¿no? Pero uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Qué tremendo esto. Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, más ningún mal hizo. Dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando venga a tu reino. Hermano, mira esto. Hay gente que ni siquiera en el mismo momento de la muerte, en el momento mismo de la aflicción, en el mismo momento de la necesidad, puede llegar a ser humilde. Y esto es tremendo, que llegue la dureza del corazón de una persona de tal manera que aún en la más grande aflicción pueda llevar humildad. Nosotros tenemos que, hermano, pedirle al Señor que cambie y que transforme nuestros corazones y que podamos verdaderamente, hermano, romper ese ego tan grande, el orgullo, y que cambie nuestro corazón de piedra por el suyo de carne, hermano. Yo lo contaba en alguna ocasión que tuve también la oportunidad de traer la enseñanza, cómo el Señor me dio el ministerio del abrazo.
y cómo poder uno, hermano, abrazar a una persona sin importarle, hermano amado, si está bien vestida, si huele bien o si está sucio. Hermano, eso solamente lo hace el Señor y lo hago de mi parte y lo hablo de mi parte porque de pronto, hermano, no, yo en ese momento realmente tenía altiveces y aún estando en el ministerio, hermano, nosotros tenemos que ver que el amor de Dios no hace acepción de personas y que nosotros, hermano, muchas veces caemos en eso y eso se llama altivez. Nosotros tenemos que ser humildes y amorosos, tanto con el grande, con el pequeño, con el pobre, con el rico, con el limpio, con el sucio, pero si nosotros tenemos cierta acepción, hermano, ahí no hay humildad. Yo, por ejemplo, hermano, y lo aprendíamos hace unos días en la iglesia, es como el Señor nos enseñaba que el hacer acepción de personas, esa falta de humildad, ha llevado a la muerte a muchísimos, a millones de personas. Un hombre que se creyó mejor que otro en Alemania, hermano, terminó matando más de 6 millones de personas. Entonces, ¿cuántas almas, cuántas personas nosotros podemos estar matando por no ser humildes y demostrar el amor de Cristo en nuestro corazón? Hay actos y hay palabras, hermano, que a veces nosotros hacemos y que de pronto no nos damos cuenta, pero es falta de dejar que el Señor obre en nuestros corazones. Lo hablábamos junto con ese tema. eh, no sé, hay gente que el colombiano, ¿no? Entonces, no, es que los colombianos todos son narcotraficantes, que los peruanos son así, que los venezolanos son así. Oiga, y aún dentro de la iglesia cristiana, a veces nosotros tenemos ese tipo de comentarios y eso se llama altiveces. No tenemos humildad. ¿Quiénes somos nosotros para nosotros decir quién es quién por una nacionalidad o por la raza o por un acto que de pronto hace? Este hombre de la cruz, hermano, yo lo pienso mucho y yo digo, ni siquiera en la muerte pudo tener en el borde de la muerte, estando en una condición de muerte, pudo reconocer que había altivez en su vida. Y yo veo, hermano, que a la final, este hombre que no se arrepintió, hermano, se condenó por sus actos, pero el último acto que lo terminó de condenar fue la altivez, fue la falta de humildad. El otro aprovechó, hermano, y dijo, oh Señor, yo sí reconozco que soy pecador, que necesito de ti. Espero que, Señor, me lleves contigo al paraíso. Otro caso de ejemplo de humildad, allí en Segunda de Reyes, que usted conoce bien, allí en Segunda de Reyes 5:11, el caso de Naamán. Ese hombre, hermano, cuando le dicen que se meta allí en el río, hermano, él dice, no, 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 yo qué me voy a meter en ese río. La altivez, hermano, casi no le permite la sanidad. Pero fue allí con un consejo y recibiendo ese consejo y con humildad, metiéndose en el río en el que el profeta le había dicho, fue donde obtuvo la sanidad. Entonces, hermano, esto tenemos que comenzarlo a ver y es lo que yo quiero que mirar, que comencemos a ver que la humildad nos brinda oportunidades, la humildad nos brinda, hermano, bendiciones y nos da fruto. Naamán se salvó, o sea, al principio es altivez. ¿Acaso en donde yo vivo no hay mejores ríos? ¿Cierto? Pero cuando él es humilde, se metió en el río y su cuerpo quedó sano. El hombre de la cruz, hermano, decidió perderse por no ser humilde. Entonces, ¿qué nos brinda la humildad? Tenemos que ver que la humildad, lo primero que nos permite es ser salvos. Si nosotros no podemos reconocer, hermano, que nosotros necesitamos un Salvador, somos humildes y reconocer nuestro pecado, pues no vamos a tener esa salvación. La humildad, hermano amado, nos permite reconocer nuestras limitaciones, nuestros errores y tener una actitud de respeto y apertura hacia los demás. Esto es interesante, hermano, porque cuando somos humildes podemos poder reconocer las limitaciones, por ejemplo. Y esto es interesante. Yo me pregunto cuánta gente ha tenido accidentes, pérdidas económicas, espirituales, de todas, por no decir no sé, por no reconocer que necesita ayuda, ¿no? Entonces, no, ¿yo qué voy a pedir ayuda? Si yo soy el pastor de la iglesia, ¿qué voy a pedir ayuda? ¿Yo cómo voy a reconocer que no sé esto o aquello? Hermano, cuando tú eres humilde puedes reconocer, hombre, yo sé hasta acá, yo sé esto, y vas a poder pedir ayuda de otro. Qué bueno poder también reconocer el error. Una persona que no tiene humildad no va a poder reconocer jamás sus errores.
Y el que no reconoce jamás sus errores, jamás va a poder crecer. No hay nada más, hermano, maravilloso que poder reconocer: me equivoqué. Y para poder decir me equivoqué se necesita tener humildad, hermano. A veces herimos a las personas, a veces hablamos lo que no se debe, le respondemos como no se debe, pero si tenemos algún cargo, ¿yo cómo le voy a ofrecer disculpas a esa persona si yo soy el jefe, si yo soy el pastor, si yo soy el líder? No, hermano, la humildad te permite tener relaciones perfectas con todas las personas, que si tú tienes limitación, tú vas a decir: mira, hasta aquí sé. Cuando cometes un error, tú le vas a poder decir a las personas: oye, discúlpame, fallé. Puedes, y eso va a mostrar, la humildad te permite tener esa muestra de respeto y de apertura al poderte relacionar con los demás. Oye, qué bueno que también la humildad, y esto es interesante, nos permite reconocer nuestras fortalezas. Cuando una persona no es humilde, solamente reconoce, sea o no sea verdad, que es fuerte para una cosa o para todo. Pero cuando nosotros somos humildes, podemos reconocer nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades, y está dispuesto a aprender de los demás. Cuando no se es humilde no podemos reconocer debilidades, no podemos llegar ante Dios y decirle: Señor, mira, yo estoy mal en esto, soy débil en aquello, o reconocer al pastor, buscar una ayuda. Hermano, nosotros debemos conocer, ¿y quién más que Dios? Y nosotros mismos sabemos quiénes somos nosotros. Y tú sabes cuál es la debilidad, en donde debe ser fortalecido, hermano, y la humildad te permite reconocer tus debilidades y ser mejor persona, ser mejor hijo de Dios, ser mejor trabajador, ser mejor vecino. Cuando tú comienzas a saber cuáles son tus defectos, cuáles son allí tus fortalezas, hermano, vas a poder tener humildad. Y esta humildad también nos permite, hermano, aprender y nos permite enseñar. Hablaba yo con el hermano Fernando hace unos días que la humildad en el aprendizaje, por ejemplo, es fundamental. Cuando yo voy, hermano, y escucho, por ejemplo, cada 8 días que estamos acá, que predica un hermano, muchas cosas de las que dice el hermano, de pronto no las sé. Gloria a Dios, entonces estoy aprendiendo. Pero de pronto dice algo que yo ya lo sé, y si yo me pongo: no, lo que está diciendo el hermano, yo ya lo sé, eso yo ya lo aprendí, eso ya, hermano, no hay humildad. Cuando hay humildad en el aprendizaje, tú puedes reconocer, hermano, algo nuevo en lo que estás oyendo, y puedes también recordar lo que de pronto ya sabías y se te había olvidado. Nosotros también debemos ser humildes, hermano, para poder enseñar. Como pastores, como ministros, no tenemos que pararnos como los superdotados y la gente no sabe. Qué bueno discutir la palabra del Señor entre hermanos. No a ver quién tiene la razón, sino para ver qué está diciendo Dios, que es el único que tiene la razón a través de su palabra. La humildad nos permite conocer más de Dios. La humildad nos permite presentar mejor a Cristo a todo el mundo, hermano. Cuando somos humildes podemos llegar a la gente a expresarle verdaderamente el sentido de la salvación que hay por medio de Cristo Jesús, amados hermanos. La humildad te permite ser tolerante, hermano, compasivo con los demás. Hermano, la persona que no es humilde no puede tolerar a los demás. Una persona humilde todo le ofende, todo le daña, va cortando relaciones, no tolera absolutamente nada. Y nosotros debemos ser humildes para tener tolerancia para con todos los demás. Dice el Señor en su palabra: soportándoos los unos a los otros. ¿Cómo nos vamos a soportar los unos a los otros si no estamos dispuestos a ser humildes? Esto, la humildad nos lleva también, hermano, a construir relaciones más positivas y significativas con todos los que nos rodean. Una persona que no es humilde va cerrando puertas, va cerrando oportunidades, va cerrando relaciones, y cuando menos se da cuenta está totalmente solo, porque algo tiene, hermano, el altivez, y es que el altivo no se trata con altivo. Escucha esto: los altivos no se tratan con altivos porque chocan, y los altivos no se tratan con humildes
porque lo sacan de su vida. O sea, el altivo termina quedándose absolutamente solo, cerrando oportunidades, cerrando puertas, no recibe un consejo, no recibe una ayuda. Hermano, absolutamente nada positivo puede haber en la altivez. Entonces, cuando podemos manejar verdaderamente la humildad, vamos a crear relaciones más positivas y significativas con los que nos rodean. Lo que te decía anteriormente, entonces la humildad también nos permite aprender, nos permite enseñar, y la humildad nos da sanidad física y espiritual. Escucha esto, la humildad nos da sanidad física y espiritual. Hermano, el que no es humilde, hermano, se enferma espiritualmente. Y se enferma espiritualmente, hermano, las consecuencias físicas también se van a ver ahí. La humildad da prosperidad. ¿Y qué más ejemplo, digo yo, pienso yo, que el mismo Señor Jesucristo es el que nos enseña a ser humildes? Nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús. Nosotros tenemos que dejar esa vida pasada y comenzar a ser imitadores del Señor. Y si nosotros vemos la vida de nuestro Señor, de Yeshua, vemos la vida de Él, hermano, nos damos cuenta que Él nos dio única y exclusivamente ejemplo de humildad. En Mateo capítulo 11, versículo 29, por favor, abra su Biblia. Mire, Mateo 11, 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y escucha esto, aprended de mí. Mira la invitación, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué tremendo, ¿no? Aprended de mí. Ahora, ahí yo hago un detente de quién aprendemos, de quién estamos aprendiendo, a quién modelamos, porque a la final nuestra vida tiene mucho de modelo, ¿no? Nosotros modelamos a nuestros padres, modelamos a los maestros, modelamos. Pero ¿será que en esas personas que nosotros modelamos estamos modelando humildad, mansedumbre? ¿Qué mejor ejemplo que modelar en nuestra vida verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo? Que el cual nos dice, aprende de mí a ser humilde. Él mismo nos exhorta, él mismo nos anima a que seamos como Él. ¿Y cómo fue Él? Primero, obediente al Padre. Nosotros no podemos ser, hermano, obedientes a Dios si no somos humildes. ¿Cómo vamos a ser obedientes a las autoridades si no somos humildes? Hermano, aprended de mí, dice el Señor. Aprendamos a ser humildes para poder obedecer a Dios. Y cuando obedecemos a Dios, somos bendecidos. Cuando obedecemos a Dios, hermano, se derrama de la gloria de Dios en nuestras vidas. Aprendamos del Señor. ¿Qué más nos enseña el Señor? Él servía a la gente. A él no le importaba si era el leproso, si era el ciego, si era la ramera, si era el publicano. Él servía a la gente. La humildad, aprendiéndola de Jesucristo, nos enseña a servir a los demás, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Hay uno de los lemas que más me llaman la atención de los Boy Scouts es que tienen que hacer una obra al día. Ellos, hermano, el Boy Scout trata de hacer una obra al día. Pero nosotros como cristianos, hermano, no sé, a veces dejamos pasar el día o esperamos a que alguien nos diga. Nosotros deberíamos estar con nuestros ojos pendientes, abiertos nuestros sentidos para ver a quién podemos servir todos los días y servir al que verdaderamente lo necesita, no coger y servir al que más tarde me puede brindar ayuda. No, nosotros tenemos que servir, así sea que esa persona jamás nos pueda recompensar la ayuda. Y ahí está la parte de la humildad y de servicio. Aprended de mí a servir a la gente, te dice el Señor. ¿Qué más hacía el Señor? Enseñaba la palabra. ¿Y cómo la enseñaba? Con humildad. Él no se paraba como el gran maestro, como el gran teólogo, siendo él mismo la palabra que se hizo carne, la enseñó de manera humilde y sencilla. Ejemplo de los pajaritos, el ejemplo de las flores, el ejemplo de la viña, el ejemplo de la moneda perdida, de la oveja perdida, el hijo pródigo. Hermano, era tan sencilla la enseñanza que solamente, y escucha acá viene algo, era tan sencilla y humilde
humilde la enseñanza del Señor y los que eran humildes podían entender la enseñanza del Señor. Los que tenían humildad podían entender la forma humilde en la que el Señor expresaba la enseñanza, pero el altivo tenía ciego todos sus sentidos y no podía entender las parábolas, no podía entender las enseñanzas del Señor. Nosotros tenemos entonces que aprender del Señor, a enseñar la palabra con humildad, hermano, como lo hacía Él. Aprended de mí, dice el Señor, a ser humildes, sencillos, pero a veces hacemos un cursito de teología y comenzamos, es que yo soy doctor de teología de la universidad, de no sé qué, y es que soy maestro y soy no sé qué. ¿Qué sacamos de eso, hermano? Si eso me muestra altivez, eso no penetra el corazón de la gente. Lo que penetra el corazón del oyente es el poder de Dios a través de la boca de un hombre con autoridad, pero con humildad, con el amor que viene de parte de Dios. Santo es el Señor. ¿Qué más podemos aprender del Señor? Yo saqué unos puntos y yo sé que acá podríamos sacar muchísimos puntos más. Exhortaba con amor. ¡Qué cosa maravillosa! Si vemos hasta en el libro de Apocalipsis, cómo el Señor es humilde para exhortar. La gente, hermano, normalmente llega y cuando va a exhortar a alguien o le va a hacer una crítica, de una vez le cae encima. Venga, que yo le tengo que decir a usted algo. ¿Usted por qué no hizo esto? ¿Usted por qué hizo este error? Porque, hermano, de una vez cogen a la persona y la acribillan, hermano. La dejan allí toda golpeada porque la persona no exhorta con humildad a los demás. Cuando tú lees, hermano, cuando el Señor Jesucristo le habla a las iglesias, le habla con tanto amor y me gusta como él empieza la crítica, la hace de una manera constructiva. Él dice, mira que yo conozco tus obras, le dice a una iglesia, ¿cierto? Mira que yo sé que te has esforzado, mira que yo sé que tú has sufrido, mira que yo sé que aborreces la mala doctrina. Bueno, le dice las cosas buenas y dice, pero te falta algo. Pero te falta algo. Oiga, qué manera tan amorosa de exhortar, hermano. Pero nosotros, ¿cómo exhortamos? Una pareja está peleando y parece que jamás hubieran tenido un día bueno en su vida. Parece que jamás se hubieran amado, ¿no? Usted, es que usted no, y usted tampoco. Oiga, ¿qué tal el esposo le dijera, mi amor, yo sé que tú preparas un desayuno delicioso, eres una excelente madre, eres una excelente amiga, pero te falta una cosa, ¿no? Eso cambiaría el tema, la manera en que nos acercamos. Aprendamos del Señor a ser mansos, a ser humildes. El Señor exhortaba con amor. A veces nosotros como pastores somos muy duros con la gente de la iglesia. Y es que nos basamos en que es que yo soy muy sincero, es que yo no puedo con la hipocresía. No, acá no estamos hablando de que seas hipócrita, acá no estamos hablando, no, acá estamos hablando de que seas humilde y amoroso con las personas que te rodean. Tú puedes decir la verdad sin herir, sin matar y sin destruir a las personas. Y cuando manejamos esa humildad, el amor de Cristo, hermano, se manifiesta. También que permitió la humildad del Señor tener empatía hacia las necesidades de los demás. Hombre, qué cosa tan tremenda esa sencillez del Señor, hermano, esa humildad del Señor que se preocupó por las multitudes que tenían hambre, las hizo recostar, hermano, en el piso, en el pasto, y se preocupó por el alimento. Y hay una parte que me gusta, hermano, también de todos los milagros y todo lo que hay que aprender del Señor Jesucristo, cuando Él lloró. Él no lloró porque Lázaro se hubiera muerto, Él ya sabía que Lázaro iba a morir. Él ya sabía que Lázaro, ya cuando murió, él ya sabía que estaba muerto. Cuando él le dijeron, mira que Lázaro ya murió, hermano, para él no fue noticia, él ya lo sabía. Pero dice que lloró, ¿sabes por qué lloró? Ahí dice antecitos, y al ver a la multitud triste y llorando, al ver a las hermanas llorando, hermano, él también lloró. Cuando no somos humildes, hermanos, no podemos tener empatía con los demás.
Hermano, pastor, mire que tengo un problema. Ore, hermano, sea fuerte, no llore. Y más encima le meten ahí brujería. Declárese sano, declárese próspero. Hermano, es que no tengo que comer. Qué bueno, hermano, porque está ayunando. La gloria. No, hermano, ¿qué es esto? No somos humildes y esa falta de humildad no nos permite reconocer la necesidad de los demás. Vemos a alguien enfermo, malo, es que se lo merece, se lo merece. ¿A usted quién lo manda a estar fumando? ¿A usted quién lo manda a estar tomando? No, pues nadie lo mandó, pero el amor, la humildad que nos permite expresar empatía a esas personas, podemos darle una palabra de aliento, podemos darle, hermano, un tiempo de amor, podemos orar por ellos. Pero cuando no somos humildes, no hay empatía, somos duros de corazón. También, ¿qué podemos aprender del Señor Jesucristo? Trabajar olvidándose de sí mismo. Y este punto me llama la atención. El Señor trabajó de una manera que se despojó de su posición para servir a otros. Se olvidó de sí mismo. Lo hablaba el hermano Fernando hace un rato, lavándole los pies a los discípulos. Y ahí fue importante, para eso se necesita humildad. Se necesita humildad. Olvidarnos de nosotros mismos. No, es que yo soy el pastor de la iglesia. Yo no tengo cómo va a coger una escoba. Yo soy, ahora como hay apóstoles y querubines y no sé qué más cosas que se inventan, hermano, yo soy yo tengo alas, no me las ve, pero tengo unas alas grandes. Yo no puedo, no, hermano. Qué bueno, es que nos olvidemos y nos despojemos de ese ego y de lo que pensamos que somos nosotros para servir a los demás. Yo fui capacitador de vendedores y bueno, y fui conferencista en varias empresas. Y una vez, hermano, escuchaba yo a otro conferencista y decía lo siguiente. Bueno, yo contaba la historia de un vendedor, del mejor vendedor de finca raíz en Estados Unidos, por allá en los 80s, 90. Ese hombre ya tenía una empresa muy grande, hermano, vendedores, o sea, una empresa súper próspera. Pero ese hombre le preguntaron un día, ¿y usted cómo hace para mantenerse en primer lugar? ¿Cómo hace usted para tener esa empresa que tiene? ¿Y qué pasaría si usted lo pierde todo? Y dice, bueno, para mantenerme en primer lugar es que yo mantengo mi trabajo constante. Y segundo, es que yo estoy preparado para perderlo todo. Él decía, todos los días, todas las semanas, un día a la semana, yo cojo mi maletín y me voy a caminar las calles a hacer ventas como cuando empecé, y decía él, y yo lo hago para no olvidar los primarios. La mayoría de la gente se le olvida el primario. ¿A qué me refiero al primario? Se le olvida de dónde viene, ¿sí? Entonces al que es millonario se le olvida cuando era obrero, ¿no es cierto? A nosotros, pastores, se nos olvida cuando estábamos en la mesa del billar, se nos olvida de dónde nos sacó el Señor Jesucristo. Sí, ahora no queremos olvidarnos de la posición. Escucha esto, no queremos olvidarnos en la posición que nos puso el Señor, pero sí nos queremos olvidar de dónde nos sacó. Y cuando nosotros no estamos dispuestos a trabajar para el Señor, olvidándonos, despojándonos, no vamos a poder tener bendición para nuestras vidas ni para los que nos rodean. Entonces, bueno, yo sé que, hermano, que usted puede sacar una cantidad de puntos cuando el Señor le dice, aprended de mí. Y les dejo, pues, con todo respeto, esa tarea. Uno dice, mirar, bueno, ¿y qué más tengo que aprender del Señor, no? ¿Qué más tengo que aprender? ¿Qué más tengo que aprender? Con humildad, el Señor nos enseñó que tenemos que tener una vida perfecta. ¿Qué tal si nos comenzamos a mirar en un espejo? En ese espejo donde nos confronta el Espíritu Santo. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este fruto del Espíritu solamente lo pueden tener los humildes, los mansos y los sencillos, los que saben reconocer que las cosas de la carne tienen que estar muertas. Y es cuando llegamos a la palabra de Dios, donde nosotros podemos decir, bueno, la humildad es bíblica. Yo soy humilde porque si es bíblica, la humildad debe estar en mí.
Le comentaba yo también hace unos días al hermano Fernando, yo trabajé en una empresa de seguros acá en Colombia y había un espejo en la oficina principal. Y ese espejo era grande, se veía uno el cuerpo completo y decía, así me ve mi cliente, así me ve mi cliente. Entonces uno se acercaba, ay, mire la corbata, la camisa, así me ve mi cliente. La pregunta es, en ese espejo espiritual, ¿cómo nos está viendo Dios? No cómo te estás viendo tú, no cómo te está viendo la gente que te loa y te dice cosas maravillosas. ¿Cómo nos está viendo Dios? ¿Somos humildes? ¿Estamos sirviendo verdaderamente como debemos servir? ¿Tratamos a los demás como debe ser? ¿Estamos vestidos de la humildad como el Señor nos lo demanda? Tenemos que ver que nosotros no somos más que nadie. No permitamos que el hecho de que ahora somos hijos de Dios nos haga olvidar la humildad. Es que yo soy hijo de Dios, ¿no? Yo soy hijo del reino y yo merezco las cosas del reino. Y hay gente que predica y yo como hijo del reino, yo no puedo comprar cosas de segunda, yo tener carros de... No, no, hermano, eso no está con nosotros. Que ser hijos de Dios no nos haga olvidar la humildad. Dice en la carta a los Filipenses, capítulo 2 versículo 3: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y mira cómo poder llevar una vida de humildad, reconocer a todo el mundo como si todos fueran nuestros jefes. Tremendo esto, ¿no? O sea, vivir una vida donde yo me sujeto y sirvo a los demás como si todos fueran superiores a mí. Eh, Hay gente que, hermano, en las oficinas son muy humildes. Sí, jefecito, no, jefecito, sí, jefecita, no, jefecito, pero cuando llegan a la casa, en la casa están las patadas con los que sí cree que puedes quitarse. ¿Por qué podemos ser humildes? Y yo me pregunto esto, ¿por qué podemos ser humildes con algunos y con otros no? Porque le tenemos miedo a quedarnos sin un trabajo, sin un salario fijo. Somos humildes con algún otro porque nos da miedo una cárcel, nos da miedo un golpe. ¿Por qué no somos humildes con todo el mundo? No permitas que ser hijo de Dios te haga olvidar la humildad. Y toma Filipenses 2:3. No lo hagas nada por contienda ni vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Oye, hermano, y acá predicando, yo sentí nervios. Bueno, yo siento nervios cada vez que voy a predicar, pero hoy tenía más nervios que nunca. No es fácil predicarle a siervos del Señor, pastores, conocedores de la palabra, y los considero ustedes superiores a mí mismo. Y con humildad les digo lo que les estoy hablando y con humildad espero que estén recibiendo. Tenemos que reconocer con humildad que, que si somos humildes, daremos fruto y tendremos fortaleza. La humildad te da fruto y te da fortaleza. En segunda de Corintios, la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Wow, ¿quién se goza en la debilidad? ¿Quién se goza diciendo, o quién en una entrevista de trabajo? No, o no hablemos de una entrevista de trabajo, hablemos de la hoja de vida, esas hojas de vida que se mandan a las empresas. Entonces, hay una parte ahora que utilizan en las hojas de vida, ¿no? El perfil. Entonces la persona comienza a decir, me caracterizo por ser ordenado, ser honesto, sé trabajar en equipo, ¿cierto? Soy responsable, cumplido. Wow. El que escriba lo contrario, yo creo que no lo reciben en una empresa, ¿no? Soy desordenado, me da rabia cuando me dan una orden, no me gusta madrugar. No, no, eso no lo decimos. Pero qué bueno es que nosotros podamos reconocer, seamos sinceros con Dios y con nosotros, cuáles son nuestras debilidades, todo lo que no nos permite ser humildes. Me molesto cuando me dicen algo, me molesta cuando me muestran un error. A mí me gusta que me diga cualquier cosa una persona, pero no mi esposa, porque hay hombres que son así, hermano. Cuando es la esposa la que le muestra el error, ahí sí hay rabia, pero cuando es el mejor amigo,
Ay, qué chévere. ¿Qué tal si nos gozamos, o sea, reconocemos nuestras debilidades? Y dice, Pablo dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo puedo reconocer mi debilidad y el Señor trabaja en mi debilidad, ahí es donde hace mi fortaleza. Nunca vamos a poder dejar de ser desordenados, malgeniados, altivos, si no reconocemos, por falta de la humildad, si no reconocemos que nosotros estamos mal. Me gusta como Pablo lo dice, yo me voy a gozar en la debilidad y tengo muchas cosas para gloriarme y ustedes me hicieron gloriar, dicen en una de las cartas, ustedes me obligaron a gloriarme, a decirme cosas que yo ni siquiera debía decir de mí mismo, pero quiero decirles algo, que es en mi debilidad, cuando la he confesado delante del Señor, que soy fuerte. Qué bueno es tener un aguijón, hermano, que nos haga reconocer y recordar que debemos ser humildes. A veces llega a nuestro ministerio esa gente que nos recuerda cada rato que debemos ser humildes. Bástate mi gracia, dice el Señor. Y qué bueno que nos mande un aguijón el Señor que nos recuerde que debemos ser humildes y que nos recuerde de dónde nos sacó el Señor. Nosotros no queremos el aguijón, pero es necesario. Pablo le dijo, Señor, te he pedido que 3 veces lo quites y no me lo has quitado y me dices que baste mi gracia. Porque ese aguijón le hacía recordar a Pablo quién había sido y lo mantenía humilde. Porque hartas cosas tenía Pablo para gloriarse. Y yo creo que todos nosotros también tenemos hartas cosas para gloriarnos. Pero archivemos eso y que sean más bien testimonios del poder de Dios cuando hablemos sobre esas cosas. Solamente en la humildad podemos exaltar verdaderamente el nombre del Señor. Dice en el Salmo 138, versículo 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. No permitamos, hermano, que la sangre de Cristo, hermano, que nos ha lavado, que nos ha limpiado el pecado, sea la excusa para vivir una vida orgullosa y altiva. No nos gloriemos de todo lo que ha hecho el Señor. La gloria es de Él. La gloria es de Él. Si Dios nos ha usado, la gloria es para Él. Si nuestro ministerio está creciendo, la gloria es para Él. Si el Señor ha obrado milagros, es Él y la gloria es para Él. Nosotros somos tan solo sus siervos, sus esclavos. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. La humildad te abre puertas, la humildad te da frutos. La humildad hace crecer ministerios. La humildad te da amigos. La humildad te da un buen hogar. La humildad te da una esposa feliz. La humildad te da un marido contento, gozoso. La humildad educa hijos. La humildad tiene empleados felices. La humildad tiene, hermano, un fruto grande en el Señor, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Señor, yo te doy gracias, Padre Santo, en esta noche. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que sé que tiene verdaderamente un propósito para nuestras vidas. Y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor, cuando nos hemos dejado llevar por nuestro ego, cuando nos hemos dejado llevar, Señor, por nuestras decisiones personales, cuando nos hemos dejado llevar, Señor, por la altivez y no reconocerte a ti, Señor. Te pido, Señor, que nos perdones cuando hemos maltratado, Señor, a gente que nos rodea, en la iglesia y fuera de ella, en nuestra familia, en nuestro sector donde vivimos. Perdona, Señor, cuando con una mirada, un ademán, una palabra, hemos dejado que salga altivez y orgullo de nuestro ser, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que rompas toda cadena, toda atadura. Te pido, Señor, que rompas, Padre Santo, en nuestras vidas en el nombre de Yeshua. Te pido, Señor, que rompas los corazones duros, Señor, de nuestro ser y que pongas el tuyo de carne. Que aprendamos de ti, Señor, a ser mansos y humildes, a servir, a glorificar tu nombre,
Hoy, Señor, confesamos delante de ti que tenemos debilidades, que tenemos defectos, Señor, que a veces afloran en diferentes situaciones, que nos molestamos, Señor, cuando nos dicen algo, que nos molestamos, Señor, cuando nos muestran que hemos equivocado, Señor. Perdona, Señor, porque muchas veces hemos cometido errores por no reconocer nuestras limitaciones. Perdona, Señor, cuando hemos herido a alguien y nunca le hemos pedido perdón por causa del orgullo. Te damos gracias por nuestros ministerios, por las almas que has traído, Señor, son tuyas. Nosotros tan solo, Señor, hemos predicado la palabra, pero tú eres el que ha hecho la obra. Gracias, Señor, por los templos que tenemos. Tú lo diste. Gracias, Señor, por las sillas, por los micrófonos. Al fin y al cabo, Señor, todas esas cosas de qué sirven si tú no estás en nosotros y en cada uno de los que están en las congregaciones. Tú eres el que hace la obra. Que el propósito tuyo, Señor, se cumpla a través de nosotros, Señor, usando los talentos y los dones, los cuales también son tuyos, porque tú los pusiste en nosotros cuando nos formaste en el vientre de nuestra madre. Tú, Señor, nos llamaste, nos atrajiste con amor. Y hoy, Señor, nos rendimos a ti, Señor. Hoy nos rendimos a ti, Señor. Y que podamos, Señor, servirte, así como tú nos serviste. Así como tú, Señor, enseñaste, hablaste, así como ayudaste, Señor, que nuestro corazón esté sin esperar recompensa. Ya nos has dado la vida eterna, la salvación, Señor. ¿Qué más queremos sino servirte? Servirte, Señor, porque te amamos. Te doy las gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y por haberme permitido traer este mensaje en esta noche. A ti sea toda la honra y la gloria. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga, muchas gracias. Y yo le doy un aplauso al Señor, le doy la gloria a Dios por este tiempo maravilloso. Les amamos, hermanos, y no olviden que con Cristo siempre en victoria. Bendiciones.